Vale, muy bien. Vamos a hacer solo el tema del análisis. Y ahí está. Ok, creo que se debe poder ver bien. Nada más quiero dejar aquí. Esto igual. Ok. Bien. Tenemos que partir de lo. Ay, a ver. Ahí está, ahora sí. Tenemos que partir de los 3 puntos importantes. ¿Ok? El primero. Entonces, aquí el primero y que es importante entender es nuestro eje. Cuando hablamos, ahora estamos hablando de algo muy específico. Ya en la clase de al rato veremos unos detalles, pero aquí estamos hablando directamente de que nuestro eje, el que nos interesa es la articulación, ¿ok? Que le da sentido a la contracción de los músculos que básicamente son el objetivo. Entonces, en este caso es el hombro, ¿no? Lo tenemos en ambos lados. Bien, ya teniendo eso claro, lo siguiente es, bueno, ¿cuál es mi punto de aplicación? La mano con la mancuerna. Y a partir de ahí tenemos que saber la mancuerna, qué tipo de dirección de resistencia nos está propiciando. Bien, la mancuerna nos está propiciando una dirección, ¿ok? De arriba hacia abajo, que va hacia el centro de la tierra, básicamente. Entonces, más o menos así. Esta es la dirección que está tomando, ¿vale? Aquí ya tenemos dos de los puntos principales que necesitamos para hacer un análisis básico y, repito, un punto importante, estático. Entonces, solo estamos poniendo cómo se ve en el punto inicial y en este caso en el punto final. No es que sea todo lo que nosotros podamos generar en una elevación lateral. Lo único que pasa es que es lo que solemos generar, que no es lo mismo. Y eso quiero dejarlo claro, porque yo puedo ir aquí o incluso llegar mucho más arriba. O sea, la capacidad que tiene mi brazo de generar este movimiento es un poco más grande. Pero este lo estamos poniendo como punto final únicamente porque es lo habitual, ¿ok? Punto final, inicial. Ok, entonces ya tenemos la dirección de la resistencia aquí, pero tenemos que hacer exactamente lo mismo de este lado. Lo voy a hacer más clarita. Ok, no quedó exactamente en medio, pero creo que se entiende, ¿no? La idea es que, ¿cuál es la dirección que me propicia esa mancuerna? Y eso tiene que pasar, en este caso, justo por el punto en el cual yo estoy aplicando fuerza, ¿va? Entonces, aquí ya tenemos esos dos. Articulación que nos interesa, línea de acción de la resistencia que tiene que cruzar sí o sí por el punto de aplicación que nosotros estamos ejerciendo. Y viene el tercer punto, que es el importante igual, ¿ok? Que es la dirección del brazo de momento. Recuerden, la dirección del brazo de momento siempre es perpendicular, ¿ok? A la línea de acción de la resistencia. Si mi línea de acción de la resistencia viene de arriba hacia abajo, de esta manera tiene que cruzarla mi brazo de momento. ¿Para qué? Para que forme un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, esto sería mi brazo de momento. Ahora, vamos a repasar lo que sí vimos la última vez y es importante. No es cómo se ve el brazo de momento respecto al espacio. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se quedan con la idea de que el brazo de momento siempre es horizontal, lo van a terminar dibujando mal en muchos casos. En este caso, sí es completamente horizontal, ¿ok? Aquí formamos este ángulo. Pero, ¿qué pasa? Y vamos a ver hoy otros ejemplos. Si aquí tengo, por ejemplo, el eje, pero mi línea de acción de la resistencia no va de arriba para abajo, sino va de una manera diferente, un poco extraña. Va así, ¿ok? ¿Cuál sería? Si yo les digo, bueno, dibújenme el brazo de momento, y se quedan con la idea de que el brazo de momento es solamente así, ¿ok? Lateral, horizontal, como lo quieran llamar, me van a terminar dibujando probablemente así. Y eso estaría mal, porque no me importa cómo es respecto al espacio, me importa cómo es respecto a la dirección de esa resistencia.
Entonces, para generar lo que yo quiero, tendría que ser así. ¿Ok? Para generar este ángulo aproximado de 90 grados. Entonces, espero que esta parte se entienda en cuanto a cómo se tiene que ver el brazo de momento. Vamos a dibujar uno más, solo para que terminar de ejemplificar. ¿Ok? Eje, dirección de la resistencia, lo voy a poner para acá. ¿Ok? Por lo que sea. ¿Cuál sería mi brazo de momento? Este. ¿Ok? Con tendencia, no dije que va a pasar, pero con tendencia a querer como cruzarlo, como querer formar esa cruz, ¿vale? Esta partecita de cómo se dibuja el brazo de momento, ¿queda clara o hay ciertas dudas? Que me comente alguien en el chat si tiene dudas, porque esto tiene que quedar así súper mega claro. Ya si no queda claro, tratar de poner un poco más de ejemplos, pero sí necesito que me lo corroboren, para que no tengamos huecos de conocimiento con el resto de clases. Ok, lluvia, ¿cómo se da el punto de resistencia? ¿Cómo se da la flecha que nos indica cuál es la dirección de la resistencia? Se da por diferentes motivos. De hecho, eso no se los he explicado todavía. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy en un ratito, pero te puedo adelantar sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, usé direcciones distintas y entiendo que ahí te salió tu pregunta, bueno, ¿por qué de repente va para acá o va para allá o para allá? Simplemente lo usé como ejemplos porque la dirección de la resistencia puede tomar infinitas direcciones. Depende del instrumento. Cuando estamos haciendo este análisis, que es un análisis muy sencillo, siempre que usamos mancuernas o barras o discos, ¿ok? Estamos hablando de cargas que son gravitacionales. Por lo tanto, esa dirección de la resistencia que dibujé, que es como en color dorado, básicamente siempre va a ir hacia abajo, ¿ok? Porque es la dirección que tienen, o sea, siempre van a ir hacia el centro de la Tierra. Por eso los dibujé hacia abajo. Y aquí es algo que quiero aclarar y recalcar. No importa si yo mi mancuerna, por ejemplo, agarro mancuernas, intento hacer esto, ¿no? Que hay gente que lo hace, o intento hacer estos movimientos como laterales. La dirección de esa resistencia no me reta en la dirección que yo me mueva. O sea, si yo hago esto, la mancuerna no me reta de aquí para acá, ¿ok? La mancuerna me sigue retando hacia abajo, que sigue intentando llevar mi brazo hacia abajo. Esa es su única dirección de la resistencia. Y vamos a ver por qué esto es importante, porque, por ejemplo, tú crees que estás haciendo esto y piensas, bueno, me está retando para generar este movimiento. No, lo que está pasando es que cuando tú alejas el brazo, esto te está queriendo llevar el brazo hacia abajo. Entonces, el verdadero reto es a tu deltoides anterior para que no se caiga la mancuerna, ¿ok? No es para generar este movimiento. Bueno, ya aclarado eso, lo que quería ejemplificar con estos ejemplos muy random era solamente cómo se termina viendo el brazo de momento respecto a diferentes direcciones que pueda tener una resistencia, que ya a rato veremos por qué puede tomar diferentes direcciones, ¿no? Pero piensa en esto, siempre que tú veas una mancuerna, ¿ok? Una barra con discos, por ejemplo, o discos nada más, siempre estamos hablando de que su dirección va para acá, ¿ok? No sé si ya te quedó un poquito más claro, pues, cuéntamelo ahí en el chat nada más. Ok, perfecto. De todas formas, de verdad, si hay algo que se te complica a ti o cualquiera de los que están aquí, no tengan pena, pueden escribirme en el grupo o incluso esas dudas me las pueden hacer por privado y las vamos resolviendo, ¿vale? Para que no queden esos huecos, porque si no tenemos bien esta primera parte, el resto no se va a entender e incluso van a sentir que se complica mucho, aunque no sea realmente complicado. Pero estas primeras dos clases, la de la semana pasada y la de hoy, son súper claves para que dejemos bien afianzado esto. Pero bueno, ya teniendo esto claro, ya tenemos, ahora sí, nuestro pequeño análisis inicial, muy sencillo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Nos indica, recuerden, cuando hablábamos del tema del torque, ¿ok?
que era un punto importantísimo. Al final eso es lo que buscamos, saber cuánto torque hay. Recuerden, no nos interesan números exactos, simplemente nos interesa la tendencia. Entonces, el torque es una ecuación, ¿ok? Que es básicamente la fuerza que se está aplicando, ¿vale? Que se mide normalmente en newtons, por el brazo de momento. Es decir, si aumenta tu fuerza, aumenta tu torque. Si aumenta tu brazo de momento, aumenta tu torque. Si disminuye tu brazo de momento, disminuye tu torque. ¿Okay? Cuando nosotros entrenamos, lo que nos interesa principalmente es lo que pasa con el brazo de momento. ¿Por qué? Porque el tema de lo que vamos a llamar fuerza, que no es específicamente solo eso, pero lo que usamos para retarnos son las mancuernas, barras, poleas, por ejemplo, máquinas. La cantidad de kilos que se están manejando no van cambiando normalmente, ¿ok? Es decir, y eso es algo que también dije la vez pasada, una mancuerna pesa lo mismo independientemente de qué tan lejos o qué tan cerca esté del cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque al final, vamos a suponer que la mancuerna de este tipo pesa 5 kilos, ¿ok? Estos 5 kilos son los mismos 5 kilos en esta posición que les estoy señalando que en esta. ¿Okay? Siguen siendo 5 kilos. Los kilos nunca cambian. Quiero dejar eso bien claro, los kilos no cambian. Lo que cambia es nuestro brazo de momento. Y recuerda, aunque esto se mantenga estable, si el brazo de momento sube o baja, va a alterar nuestro torque. Recordemos que es el torque. El torque es la eficiencia de esa fuerza para generarnos rotación. Dicho de otra manera, es qué tan buena va a ser esa resistencia para retarnos, ¿ok? Mientras más brazo de momento, más buena, por así decirlo, va a ser esa resistencia para generarnos reto, más nos va a costar. Mientras más chiquito se hace el brazo de momento, menos torque va a haber, menos eficiente, menos nos va a costar. Por lo tanto, cuando nosotros veamos un análisis sencillo como este, aquí al tener menos brazo de momento que aquí, que es considerablemente más grande, o sea, creo que es muy notorio, significa que en el punto inicial nos cuesta menos que en el punto final del movimiento, ¿ok? Es decir, este ejercicio es más difícil aquí, punto final, que aquí en el punto inicial. Recuerden, algo que les dije, en este punto dibujé mal, por así decirlo, esta parte, no la voy a volver a dibujar, pero teóricamente cuando nosotros hacemos elevaciones laterales, en el punto inicial no hay torque. ¿Esto se puede? Sí, claro que se puede. Aquí es un dibujo, entonces es difícil que quede como quiero. Pero el punto es que cuando la línea de acción de mi resistencia, que es esta línea dorada, cruce por mi articulación, no va a haber torque, no va a haber distancia entre uno y otro, va a estar encima. Entonces, si yo tengo mi brazo aquí pegado, ¿okay? Y yo hago, aquí ya empieza a haber cierta distancia, ¿ok? Y se va alargando y se va alargando. Pero en este punto inicial tengo la mancuerna o la mano justo debajo del hombro. O sea, al tenerla justo debajo del hombro y yo proyecto esa línea de acción de la resistencia, cruza por el hombro. Entonces no hay distancia, no puedo generar distancia para ningún lado. Y eso es importante tenerlo claro, porque si hay puntos o hay momentos donde no va a haber torque. Por lo tanto, es lo que yo les digo, si esta mancuerna en este punto, en vez de hacer unas de 5, yo decido utilizar unas mancuernas, exagerando, de 30 kilos, en este punto yo las puedo mantener y no voy a tener mucho problema a nivel de deltoides, ¿ok? Ojo, a nivel de mano sí, se me va a abrir la mano probablemente y se nos pueden caer, pero a nivel de hombro no. Y es más, si yo esas de 30 intento hacer esto, no se va a mover prácticamente nada, o sea, va a ser muy difícil, a menos que yo trate de lanzarla. ¿Por qué? Porque cada vez va a costar más, no va a pesar más, ¿ok? Solo va a generar mayor resistencia porque el torque aumentó, el peso no. Eso quiero que quede muy, muy claro.
¿Esto qué tal? ¿Ya más claro en cuanto a esta parte? ¿O sigue habiendo un poquito de dudas? Que alguien me diga ahí por el chat. Si está claro, pasamos al otro ejemplo que les había dejado de tarea, pero lo voy a hacer porque no les terminé de subir esta clase para que vieran bien el ejemplo. Pero ahí nada más comenten si alguien tiene dudas. Si no, un minutito más y doy el siguiente ejemplo. Ok, creo que todo claro. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Y eso nos va a ayudar a esclarecer un poquito más que no se trata de cómo visualmente son perceptibles las cosas, sino hay que fijarnos muy bien la interacción entre esa resistencia y las articulaciones que nos interesan, ¿vale? Entonces, eso ya está claro. Next. Tenemos exactamente lo mismo, ¿ok? Digamos, este que está en chiquito es el punto inicial. Uso rojo porque creo que se diferencia más. Y este es el final, ¿vale? Entonces, esto ya lo tenemos claro. Entonces, ya con esto bastante más claro, vamos a hacer exactamente lo mismo. En ambos lados vamos a sacar el eje, la dirección de la resistencia y el brazo de momento. Entonces, vamos a empezar por el eje que está bastante sencillo. ¿Ok? Ahí está, más o menos. Solamente es una pequeña representación. La dirección de nuestra resistencia es una mancuerna. Entonces, ¿para dónde va? De arriba para abajo. ¿Ok? Recuerden, yo puedo dibujar esto tan largo como a mí me dé la gana, porque solo estoy haciendo una proyección de esa dirección. Y siempre tiene que cruzar, en este caso, por un punto de aplicación que nosotros estemos ejerciendo, que en este caso, ¿cuál es? Pues la mano, básicamente. Y aquí tenemos el otro. Medio feo. Creo que sigue siendo muy similar, pero bueno, creo que se entiende. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esto, brazos de momento, punto inicial, acuérdense cómo debe ser la línea, ¿ok? Para que forme mi ángulo de 90 grados. Y aquí lo mismo, para que forme mi ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces, diríamos, pues, ¿hay diferencia o no hay diferencia? De hecho, vamos a revisar. Creo que hay diferencia importante, ¿ok? Vamos a visualizar primero los puntos iniciales, ¿ok? Este y este. Fíjate el tamaño del brazo de momento en este punto inicial cuando estás de pie con la mancuerna. Si vemos, como te dije, pues no tienes prácticamente brazo de momento, ¿ok? Y en el punto inicial de este, tienes un brazo de momento enorme, ¿vale? Creo que sí, está claro. Ahora, ¿qué pasa con el punto final? Pues en el punto final, cuando era de pie, tenemos un brazo de momento gigante, y en el punto final, en este tenemos un brazo de momento pequeño. Por lo tanto, aunque en ambos estamos usando mancuernas y en ambos la dirección de la resistencia es exactamente la misma hacia abajo, lo que cambia es nuestra posición. Y esto modifica cómo se comporta ese torque a lo largo del recorrido. Recuerda, los kilos de la mancuerna de este men aquí son los mismos que aquí. Eso no cambia. Igual acá, los kilos que tienes aquí son los kilos que tienes aquí. No hay cambio. ¿Qué cambia? Brazo de momento. Más brazo de momento, más torque, más cuesta por mayor eficiencia de esa herramienta externa para retarnos. ¿Ok? Menor torque es debido a menor brazo de momento. Entonces, al cambiar nuestra posición respecto al espacio, aunque mantengamos el resto de variables teóricamente igual como es la dirección de la resistencia, lo que termina pasando es eso. Tenemos aparentemente
Si no sabías nada de esto, podrías pensar, pues es que estoy haciendo el mismo ejercicio, porque estoy usando exactamente la misma herramienta y estoy haciendo exactamente el mismo movimiento. Va, pero ya entendiendo eso te das cuenta que no te proporcionan lo mismo. ¿Ok? Hacerlo de pie, por ejemplo, o en una posición similar a esta, lo que nos va a generar es pocas demandas o nulas al inicio y más en 90 grados, por ejemplo. Mientras que en este va a ser, digamos, todo lo contrario. Te va a generar más demandas más cerca del inicio y muchas menos demandas más cerca de los 90 grados. ¿Ok? Entonces, espero que esto haya ayudado mucho para entender cómo se puede llegar a comportar el torque y que no depende específicamente solo de la herramienta ni solo del movimiento, sino que nuestra posición respecto al instrumento puede hacer que cambien las demandas, ¿vale? ¿Hay alguna duda? Coméntenme en el chat. Si no, terminamos esta parte de los ejemplos. Cierro sesión y abro la nueva para ver la clase de que hoy nos vamos a dedicar a muchos análisis de este tipo. Pero me gustaría saber si hay dudas hasta ahorita. Ok, creo que no hay dudas. Creo que todo claro, todo sencillo. Perfecto, Rodolfo. Gracias. Muy bien. Entonces, cierro esta sesión. Esta la voy a subir como si fuera parte de la clase 1, ¿ok? Y ya lo que vayamos a ver en la siguiente hora, ya va a ser parte de, ahora sí, la segunda sesión. ¿De acuerdo? Entonces, cierro ahorita y les comparto el nuevo link.